Inútilmente paseó Borja sus miradas por los numerosos bancos de un jardín dividido en terrazas. No pudo saber cuál era el que gozaba de tal privilegio fúnebre. Esto no impidió que el santo varón mirase con cierta inquietud los peñascos de la costa y las palmeras de los paseos, esperando ver pendiente de su frágil ramaje algún ahorcado puesto de frac u hechas pedazos junto a las olas a varias damas en traje de baile. Dentro de los salones del casino se mostró nervioso y ruborizado, cual si estuviese cometiendo una mala acción. En vano le señaló su sobrino un grupo de clérigos portugueses que venían de Roma o se encaminaban a ella. Casi todos los que iban en peregrinación a ver al Papa hacían alto unas horas para conocer este casino de Montecarlo famoso en el mundo entero y arriesgar algunas monedas sobre las mesas verdes. Don Baltasar dudó en el primer momento de la autenticidad de sus compañeros portugueses. Deben de ser pastores luteranos, dijo a Claudio. Y al convencerse finalmente de que eran católicos como él, no por esto recobró su tranquilidad. Nada le interesaba en este mundo de la Costa Azul. Tenía otras cosas que hacer y anunció a su sobrino y a la distinguida viuda admirada por él como una gran señora de los mejores tiempos de la historia su propósito de continuar el viaje. Rosaura lo invitó por segunda vez a almorzar, mostrando repentino interés por su gran empresa en favor de los Borgias. Era sin duda una amabilidad de última hora, un deseo de serle agradable, ya que no lo iba a ver más. Y escuchó atenta la descripción que el canónigo fue haciendo de la ciudad de Játiva, donde los árabes españoles fabricaron el primer papel conocido en Europa. Situada al pie de una colina que tiene en su cumbre un castillo famoso a causa de los personajes que guardó prisioneros, la circunda extensa huerta en la que alternan los campos siempre verdes con grupos de palmeras. Una agua fresca y rumorosa viene de las fuentes de la montaña a esparcirse por las casas en chorros sin grito que se desgranan día y noche sobre las pilas de los patios. Al pasar el transeúnte frente a las puertas, es acogido por el rumor melodioso de estos arroyuelos continuos. Los Borjas, dijo don Baltasar, fueron de Játiva, pero el primero de ellos, el Papa Calixto III, no nació dentro de la ciudad, sino en la Universidad de Canals. Sonrió con malicia al notar cierta extrañeza en sus oyentes y siguió diciendo: el significado de las palabras cambia con el transcurso del tiempo. Antes presidio quería decir plaza fuerte. Del mismo modo, universidad equivalía a reunión o gremio. La llamada Universidad de Mareantes de Sevilla no era una escuela de navegación. Significaba cofradía o sociedad de hombres de mar. Los grupos de caseríos demasiado pequeños para titularse pueblos y que vivían a la sombra de un municipio mayor se designaban con el nombre de universidad. Dotado el canónigo de prodigiosa memoria, recordaba lo dicho por un teólogo del siglo XVIII al describir la pequeña patria del primero de los Borjas. La Universidad de Canals se llama universidad porque así debe apellidarse toda república que es menos que villa y mucho más que lugar. Procedían los Borjas de la ciudad de su mismo nombre, situada en Aragón, y bajaban a Valencia para su conquista siguiendo al rey don Jaime, que expulsó a los moros. Todos eran de notable hermosura corporal y espíritu ardiente, con grandes ánimos para sus empresas, deseosos de realizar hazañas famosas y unidos por una solidaridad de familia semejante a la de las tribus primitivas. Alfonso de Borja había nacido el último día del año en que estalló el gran cisma, o sea, en 1378. Una tradición lo acompañaba desde la cuna, dándole gran fe en sus destinos. Su madre le había contado que en los primeros años de su vida,
el gran dramaturgo y predicador que fue luego San Vicente Ferrer, profetizó al verlo su ascensión al más alto puesto de la Iglesia. Debo añadir, dijo Figueras, que el futuro santo hizo otras muchas predicciones semejantes. Nada le costaba alegrar de este modo a una pobre madre. Establecidos los Borjas en Játiva con otros caballeros guerreadores para hacer frente a los moros que intentaban recobrar el reino de Valencia, fueron dividiéndose y cambiando de situación al transcurrir el tiempo. Hubo Borjas ricos que mantuvieron el prestigio de su nobleza con el dinero. Otros, dedicados al cultivo de la tierra, fueron descendiendo en rango social, aunque sin perder su primitiva nobleza. Alfonso de Borja era hijo de uno de estos hidalgos venidos a menos que vivían a estilo de labradores, pero conservando con orgullo el escudo de la familia. Un toro rojo sobre fondo de oro, símbolo de la robustez, la acometividad y el ardor de todos los que llevaban dicho apellido. Estos labriegos de noble origen ostentaban el título de generosos, o sea, de generación militar. Dedicado a los estudios jurídicos en la Universidad de Lérida, obtenía una cátedra en plena juventud. El Papa Luna, apreciando los méritos del nuevo doctor, le daba un canonicato en dicha ciudad. Los cargos eclesiásticos eran entonces la menor recompensa para literatos y jurisconsultos, ya que se podía disfrutar su renta sin necesidad de hacerse sacerdote. Al subir Alfonso V al trono de Aragón, reconocía los méritos de este joven experimentado en cuestiones jurídicas y hábil para las negociaciones diplomáticas, haciendo de él su secretario. Los servicios que prestó a Martín V, el papa elegido por el Concilio de Constanza, le abrían el camino de los altos honores de la Iglesia. Él fue quien trató con el sucesor del Papa Luna, el canónigo de Valencia Gil Muñoz, llamado Clemente VIII, para que renunciase a la tiara en el castillo de Peñíscola, y el pontífice de Roma lo premió otorgándole el obispado de Valencia. Luego vivía en Nápoles al lado de Alfonso V, ayudándole en la reorganización de dicho reino despedazado por largas guerras. Aquí el canónigo abandonó momentáneamente a Alfonso de Borja para hablar de su regio protector. Con razón, dijo, llamaron a Alfonso V el Magnánimo. Ningún rey de su época tan caballeresco y tan humano. Célebre en Europa por tales condiciones. Juana II de Nápoles, que no tenía hijos, le prometía su corona en herencias y le ayudaba contra el duque de Anjou, aspirante a dicho trono, con el auxilio de un partido de descontentos. Ayudado por la flota aragonesa, conquistaba Alfonso V el reino napolitano. Luego, la vieja Juana reñía con él, nombrando heredero al de Anjou, pero el aragonés continuaba la guerra y tras muchas alternativas adueñábase definitivamente el reino de Nápoles en 1442, quedando en él para siempre. En realidad, este rey español vivió más tiempo en Italia que en España. Una historia de amor contribuyó, según dicen algunos, a mantenerlo lejos de su patria. Cuando acababa de recibir la corona de Aragón y vivía en Valencia, su ciudad favorita, tuvo relaciones ilícitas con doña María de Híjar, noble dama valenciana. Estaba casado don Alfonso con una prima suya, doña María, hija de Enrique III de Castilla. Y se ha dicho, no sé con qué fundamento, que la esposa, en un arrebato de celos, hizo matar al amante. Historia romántica con la que se justifica el hecho de que Alfonso V viviese 38 años lejos de su mujer, guerreando en Italia o gobernando pacíficamente a Nápoles.
Ensalzó don Baltasar la popularidad italiana del rey español, protector de sabios y escritores. Los humanistas más atrevidos buscaban refugio en Nápoles. Como era amante de la gloria, procuraba merecer los elogios de estos literatos, distribuidores entonces de la celebridad. Griegos desterrados de Constantinopla venían a dar lecciones en Nápoles y Sicilia, honrándolos el rey con títulos de caballero. Se contaban anécdotas sobre el respeto de Alfonso V a las letras clásicas, afirmando que empleaba muchas veces como medicina la lectura de ciertos autores antiguos, curándose así las dolencias nerviosas. Hasta se abstuvo en una recepción de espantar una mosca posada sobre su nariz por no perder ninguna frase de la arenga latina que le dedicaba un orador célebre. En sus guerras para conseguir la posesión definitiva de Nápoles, perdonó a varias poblaciones que le habían opuesto empeñada resistencia al acordarse de que eran patria de grandes hombres de la antigüedad. Su título de magnánimo fue merecido al combatir a su adversario, el duque de Anjou, en su misma tierra de Provenza, apoderándose de Marsella. Rehusó los presentes que le ofrecían las damas de dicha ciudad por haberla salvado del pillaje de sus tropas. Yo he venido a vengarme como príncipe, dijo, y no a hacer la guerra como ladrón. Sitiando a Gaeta, dejaba salir de la famélica plaza a las mujeres y los niños. Esto permitía a sus defensores aguardar un avituallamiento que imposibilitó momentáneamente la toma de la población. Mas no por ello se arrepintió el magnánimo de su generosidad. A unos que conspiraban contra él los perdonó diciendo: yo les obligaré a reconocer que cuido más de su vida que ellos mismos. Una galera llena de soldados estaba próxima a naufragar, y como notó Alfonso V que sus órdenes para salvarla eran obedecidas con timidez, se arrojó el primero en una chalupa, gritando a los vacilantes: quiero mejor ser el compañero que el testigo de su muerte. Y esta resolución enardecía a sus gentes, haciéndolas salvar el buque. Sonó Figueras con cierto rubor, como si pidiese perdón a la dama que le estaba escuchando, y dijo: lo único que se le puede reprochar fue su gran afición a las mujeres. Toda su vida mostró esta debilidad, hasta en sus últimos años. Cuando ya tenía cerca de 60, hizo reír un poco a los de Nápoles con su amor senil por la hermosa y joven Lucrecia de Alagno. Aunque él dijo siempre que esta pasión era puramente platónica, hasta en su vejez tenía bella presencia y aspecto majestuoso, siendo uno de los caballeros más cumplidos de aquella época. Cuando su secretario, Alfonso de Borja, pasó a ser papa con el nombre de Calixto III, y andaban ambos en cuestiones por considerar al pontífice un feudatario de la iglesia a su antiguo señor, la bella Lucrecia de Alagno marchó a Roma con imponente cortejo, siendo recibida como una soberana. Pero Calixto se negó a dar licencia para que Alfonso V pudiera contraer con ella un segundo matrimonio. Mantenía su antigua amistad con la verdadera reina, doña María, residente en Zaragoza o en Valencia. Sin esto, la hermosa Lucrecia habría acabado por ser soberana de Nápoles. Pero volvamos, dijo el canónigo, a la carrera prodigiosa del profesor de Lérida y rector de la parroquia de San Nicolás en Valencia, que llegó a ser pontífice. Alfonso de Borja procuraba reconciliar a su rey con el Papa Eugenio IV. Y este, agradeciendo las gestiones del obispo de Valencia, lo hacía cardenal en 1444, asignándole como iglesia titular la antigua Basílica de los Cuatro Santos Coronados,
situada en una eminencia del llamado Monte Celio. Obedeciendo los deseos del pontífice, se quedaba en Roma, logrando fama de cardenal exento de adulación, independiente sin espíritu de partido. La sencillez y pureza de costumbres de Borja, que no se había ordenado de sacerdote hasta que fue obispo, llamaron la atención en aquella época de cardenales aseglarados, iguales a los príncipes laicos en desórdenes y liviandades. El titulado cardenal de Valencia vivía modestamente en riguroso celibato. Hasta en las épocas que gobernó a Nápoles como delegado de Alfonso V, concitándose enemigos por sus medidas extraordinarias. Los libelistas napolitanos solo supieron decir de él que amaba los perfumes y gustaba de conversar con las damas de la corte, sin poder añadir anécdotas escandalosas a estas particularidades ordinarias en el consejero de un monarca acostumbrado a vivir en palacios. Así fue llegando a la ancianidad. Sus estudios y el mucho trabajo a que le obligó la incesante colaboración con el rey de Nápoles habían quebrantado su salud hasta el punto de figurar como uno de los cardenales más enfermos y débiles de la corte pontificia. Algunas veces hablaba melancólicamente a sus íntimos, recordando la profecía del maestro Vicente Ferrer. Nunca llegaría a papa. Aquel santo predicador se había equivocado. Otro fraile ascético que luego figuró igualmente en los altares, San Juan de Capistrano, gran amigo de Alfonso de Borja, oyó muchas veces cómo recordaba dicha predicción, seguro de que iba a resultar falsa. 3 papas se habían sucedido en Roma después del Concilio de Constanza: Martín V, Eugenio IV y Nicolás V, todos italianos. A la muerte de Nicolás, el papa bibliotecario, preocupado especialmente de proteger a los humanistas y adquirir libros valiosos, mientras los turcos, dueños de Constantinopla, recién conquistada esta, amenazaban al centro de Europa, la elección del nuevo pontífice se presentó como un problema pavoroso. El prestigio de la Iglesia se había extinguido. Reyes y príncipes desobedecían al pontificado después de verlo pasar por las vergüenzas del gran cisma. Dentro de Roma existía un gran partido republicano y antipapal. Pocos años antes, en tiempos de Eugenio IV, el patricio Esteban Porcaro, ardoroso y enérgico, de mejores condiciones que Rienzi, había pretendido hacer una revolución para proclamar la República Romana, muriendo en la horca por orden del Papa. De existir el elocuente y hábil Porcaro en marzo de 1455, la reunión del cónclave para elegir nuevo pontífice habría sido la señal de una gran revolución popular. Las dos facciones aristocráticas representadas por las familias de los Colonnas y los Orsinis, siempre en pelea por el gobierno de la ciudad, iban a guerrear dentro del cónclave para obtener la tiara. Un cardenal Colonna y un cardenal Orsini, deseosos cada uno de ser papa, buscaron alianzas por medio de la intriga y el dinero. De los 15 cardenales electores, 7 eran italianos, 2 franceses, 2 griegos y 4 españoles: Torquemada, Lacerda, Carvajal y Borja. Nadie pensaba en la posibilidad de un papa extranjero. El gran cisma había sido motivado por la oposición de Roma a todo pontífice que no fuese de Italia. Hasta en el Concilio de Constanza, gran asamblea internacional de la Iglesia, había sido elegido un italiano, Martín V, para terminar el conflicto definitivamente. Como ni Colonna ni Orsini tenían votos suficientes para triunfar, se hablaba de otras candidaturas italianas, profetizando la victoria de Scarampo, cardenal muy rico, aficionado a la espada,
o de Pedro Barbó, que años después fue pontífice con el nombre de Paulo II. En realidad, era Pedro Barbo el más cercano a la tiara al abrirse el cónclave. Pero los romanos tienen un refrán que dice: el que entra en el cónclave como papa sale como cardenal. Y así fue una vez más. Apenas empezaron las sesiones, los que deseaban un candidato independiente, agradable a todos, se fijaron en el cardenal Besarión, griego refugiado en Roma, de grandes conocimientos científicos y que vivía apartado de contiendas en un aislamiento de hombre estudioso. Pero no hizo nada por robustecer su candidatura y algunos cardenales dijeron que era indigno ver a un neófito que aún usaba la barba a estilo oriental y acababa de abandonar el cisma griego, colocándose de golpe a la cabeza de la iglesia romana. Además, los cardenales aseglaраdos como Scarampo temían la severidad de costumbres de Besarión. Transcurrió el tiempo. Se hicieron muchas votaciones inútiles. El pueblo se impacientaba. Y al fin, los dos partidos dieron su lucha para otra elección, acordando proclamar a uno de los cardenales más ancianos, amigo del poderoso rey de Nápoles y al que le quedaban pocos meses de vida. De esta suerte fue elegido inesperadamente Alfonso de Borja, a la edad de 67 años, tomando el nombre de Calixto III. Toda la población de Roma quedó absorta al ver elegido a un español. La tradicional resistencia a los papas extranjeros, origen del gran cisma, resultaba de pronto ineficaz. Pedro de Luna, último papa de Aviñón, triunfaba póstumamente 32 años después de su muerte. El mundo católico no le había querido, a pesar de sus virtudes, porque era español, y un segundo español venía ahora a sentarse en el trono de aquella Roma, donde no pudo entrar nunca el otro. Se llegó a temer que estallara de nuevo el cisma y los cardenales italianos abandonasen a Roma para elegir un segundo pontífice. Al Papa inesperado le daban el apodo de el Viejo Catalán, y su amistad con el rey de Nápoles era interpretada como un anuncio del crecimiento de dicho reino. Si al valenciano Borja, continuó Figueras, lo llamaban catalán, era porque los catalanes gozaban en Italia de una impopularidad algo menor que las de los franceses, mas no por eso menos odiosa e intolerable para el vulgo. Dominaban a Sicilia y Nápoles y hacían la guerra en el mar a las galeras de varias repúblicas y principados italianos. Temían las gentes de Roma que el nuevo papa confiase las fortalezas de la iglesia a guerreros catalanes, o sea, españoles, de suerte que luego de su fallecimiento fuese difícil volver a recobrarlas. Pero la índole apacible y bondadosa de Alfonso de Borja, su fama de hombre justo y puro de costumbres, la severidad para el trato de su propia persona y el tono suave con que acogía a todos, acabaron por acallar estas inquietudes públicas. Además, el descendiente de los caballeros de Játiva, eternos guerreadores contra los moros, publicó inmediatamente cuál iba a ser la verdadera finalidad de su pontificado: combatir a los turcos hasta reconquistar Constantinopla, que su antecesor, el pontífice Bibliófilo, había dejado perderse con desesperados lamentos, pero sin ninguna medida enérgica que impidiese dicha catástrofe cristiana. Los primeros días del pontificado de este español no fueron dichosos. Roma continuaba viviendo en la inseguridad de la guerra civil con su vecindario dividido en bandos implacables. El 20 de abril se celebraba la coronación del primer Borgia. Por la mañana iba Calixto a la Basílica de San Pedro y un canónigo, para recordarle la fugacidad de las cosas terrenas,
quemaba ante sus ojos un poco de estopa diciendo: Santo Padre, así pasa la gloria de este mundo. Luego celebraba la misa ayudado por los dos candidatos que días antes figuraban en el cónclave como papas probables, cuando nadie pensaba en él. El cardenal Orsini cantó la epístola y el cardenal Colonna el Evangelio. Finalmente se procedía a la coronación ante la basílica y Próspero Colonna, como el más antiguo de los cardenales diáconos, colocaba en la cabeza de Calixto el trireinum simbólico, diciendo así: recibe la tiara adornada con 3 coronas y sabe que eres padre de los príncipes y de los reyes, guía del orden y vicario en la tierra de nuestro Salvador Jesucristo. Suya es la honra y la alabanza por una eternidad de eternidades. Amén. El español fue a tomar posesión de la iglesia de Letrán, que es el templo correspondiente a los pontífices, como los cardenales tienen cada uno su iglesia propia. Iban en su cortejo 80 obispos vestidos de blanco, todos los cardenales vestidos de rojo, muchos varones romanos con armaduras y los magistrados de Roma. El hijo de la Universidad de Canals, jinete en un caballo blanco, parecía rejuvenecido. No obstante sus años y enfermedades, por esta autoridad de carácter universal que acababa de serle impuesto. Ya no era un consejero del rey de Aragón, se veía por encima de todos los monarcas de la tierra. Según antigua costumbre, en el lugar llamado Monte Giordano, una diputación de los judíos residentes en Roma aguardaba el cortejo solemne de todo nuevo pontífice para ofrecerle el libro de su ley, ricamente encuadernado, en cuyo volumen leía el Papa algunas palabras, diciendo finalmente: no nos confirmamos vuestra ley, pero condenamos vuestra exposición, porque aquel de quien dice que vendrá ha venido ya, y es Jesucristo nuestro Señor, como la Iglesia nos lo enseña y predica.